Bienvenidos amigos al videoanálisis entre una placa base premium y otra económica. Tema muy interesante que genera bastantes dudas: qué procesador soporta cada una, cuáles son las principales ventajas, desventajas, soporte y mucho más. Parece ser que estamos en tiempos de cambio y cada vez existen mayores diferencias, por lo cual en este vídeo abarcaré varios de los temas que causan interés. Así que bien amigos, como siempre, todo lo que hablo comento esta descripción y empezamos. Entramos un poco en las características principales por encima para que antes de profundizar hacernos a la idea. En esta ocasión voy a mostrar una placa base premium, aunque tampoco tanto, por unos 280-300 euros. Aorus posee la Elite Z690 DDR4 y la vamos a comparar con una sencilla que tampoco está tan mal, la MSI B450M por unos 50 euros. Existe una diferencia de 250 euros, cantidad que nos daría perfectamente para comprar un procesador junto a la MSI y hasta a lo mejor nos da para la RAM. Así que es una diferencia bastante considerable. A la izquierda dejo la MSI y a la derecha la Aorus. El chipset utilizado es completamente distinto. Eso sí, atención, un chipset de gama alta no te da más FPS en sí, sino mayor compatibilidad con componentes premium, los cuales sí pueden ser más rápidos que los económicos. También soportan mayor personalización en cuanto a voltajes, frecuencias y más, factor que no es tan atractivo como sí lo era hace unos años, como últimamente los procesadores y componentes en general vienen muy subiditos de fábrica, no cabe margen para OC o overclock. Mucha gente empieza a dejar sus cores i5/i7, variantes K o Ryzen totalmente de serie, y es que vienen tan subiditos que para aumentarles ligeramente la frecuencia necesitas la disipación del Mare Nostrum. Además ofrece mayores capacidades en cuanto a conectividad, como veis, más slots de memoria RAM, aunque existen placas base económicas que también tienen 4 slots. Digamos que en la gama alta son siempre 4 u 8, más ranuras PCI, como veis, 2 o más SSDs NVMe, en este caso son 4, y normalmente cuentan con 2 conectores SATA extra para los SSDs tipo 2.5 pulgadas o los clásicos HDDs. Otra ventaja es que suelen disponer de más ancho de banda. Ejemplo, varios comentan de que cuando utilizan un SSD externo no funciona a la velocidad especificada por el fabricante, por ejemplo, no sé, 200 megas por segundo. Este se debe a que el equipo utiliza un límite de ancho de banda que se aplica tanto a los puertos externos, como las conexiones internas entre PCIs, M.2 y todo eso. Si tu equipo tiene un bus o un ancho de banda de 200 MB por segundo y tienes un par de discos externos, más teclado, ratón, hub de puertos, USBs, tarjetas de sonido externas, etc., todos estos periféricos afectan al ancho de banda, por lo cual cuanto mayor es la tasa, disponemos de mayores capacidades lógicamente. Las diferencias visto así son bastantes, sin embargo vamos a profundizar. Área de la CPU. Primeramente, ¿hay alguna diferencia en utilizar un Core i5, por ejemplo, en un chipset básico versus otro más top? No, rotundamente no. Quizás algunos dirán, ostras, que sí hay 2-3 FPS de más, vamos, cantidades insignificantes que podemos conseguir con pequeños overclocks a la memoria RAM o a la tarjeta gráfica. Lo que sí pasa, atención, es que las placas, aunque no se suele mencionar mucho, traen un máximo de consumo que son capaces de ofrecer, por lo cual una placa básica te soportará hasta un i9, pero como estés forzándolo constantemente, es decir, a carga máxima y realizando tareas muy pesadas, la placa acabará cediendo, porque en esta área encontramos una de las partes más importantes sin duda, la cual se encarga de transformar o preparar la energía para la CPU, llamados MOSFETs. Como veis, la placa básica tiene pocos y sin disipación, en cambio la Aorus posee una cantidad enorme y todos además disipados. Ojo, que esto no es una batalla MSI versus Aorus que luego se lía a cosas, simplemente es un ejemplo de una placa base premium a una económica. También puede ser que cojamos una Gigabyte básica y una MSI Pro y pase lo que pasa aquí, pero viceversa. Evidentemente nadie se va a comprar una placa de 50 euros para utilizar un Core i9 variante K. El que tiene pasta para el i9 también la tiene para una buena placa base. Memoria RAM. Básicamente soporta más cantidad de RAM, aunque hay excepciones, en cuanto a gigas quiero decir, y además admiten mayores frecuencias aunque con perfiles overclock. La pregunta clave aquí ¿es importante la RAM para el performance? Por supuesto, no es definitivo. Digamos que no por utilizar 64 GB a 3600 MHz rendirás mucho más. Todo depende del tipo de kit, si te ha llegado bueno o no. A veces, como mostré en alguna ocasión, kits famosos en mi caso no me rindieron como en teoría tendrían que rendir. Vimos recientemente los PNI XLR8 versus los LPX de Corsair y los PNI mostraban un poco más de FPS, entre 1, 5 y 10 en GTA Online. La ventaja de una placa premium es que puede dar más soporte a módulos digamos especiales. Generalmente no suele ser una parte problemática en ningún tipo de placa, sin embargo hay casos y casos, aparte de que el kit en sí a lo mejor te llega uno que no es el mejor del mundo. Esto lo podéis revisar en la página User Benchmark, en la cual la gente sube sus pruebas de rendimiento y se puede encontrar con mucha facilidad kits de memoria RAM que a lo mejor a uno le rinden más que a otro.
otro. Vamos, que no está escrito de que todos los procesadores memorias RAM sean iguales, así que la placa premium intentará siempre sacarle el mejor partido. No obstante, esto no siempre es así. Si te viene un kit malo o un CPU que es el peor del nodo o oblea, pues amigos, es lo que hay. Conexiones. Posiblemente esta sección sea la más compleja debido a que muchos fabricantes pueden utilizar un chipset que a lo mejor en un principio AMD o Intel dijeron en su momento con noticias, filtraciones y todo eso que tendría sí o sí PCI Express 4.0, y como los fabricantes de placas son muy listillos, ponen al final un puerto PCI Express 3.0 que en principio tendría que ser superior. ¿Por qué? Pues como siempre para vender más. La ventaja en este caso es que la Aorus soporta PCI Express por 16 4.0, varias conexiones adicionales para tarjetas de red, de sonido y mucho más. Pequeño matiz, apartado que hoy en día se aplica más al uso profesional. Por lo general poca gente utiliza estos puertos con capturadoras, tarjetas de sonido y todo eso. Normalmente solo la GPU y poco más, a no ser de que te dediques por ejemplo a la grabación, además eres compositor o lo que sea y necesites 3 o 4 puertos adicionales aparte de la GPU. Cuanto mayor es la versión que soporta, mejor para ciertos usuarios. Cierto es que la diferencia de PCI Express 3.0 versus al 4 en muchos juegos apenas hay diferencias, no obstante se ha confirmado de que en algunos juegos como CSGO ya incorporan una mejora notable. Y último, el PCI Express 4.0 da bastante más ancho de banda. La MSI tiene el 3.0 y pocas conexiones más. Ojo, no tiene por qué ser malo si no necesitas varios puertos adicionales y te es suficiente con uno o dos, pues tampoco hay un problema en sí. Por esto mismo AMD se forró con los procesadores para servidores, cuentan con puertos 4.0 y esto en uso profesional es brutal. Tened en cuenta que en las universidades, estudios o empresas privadas tienen ahí AMDs de servidor junto a Nvidias a 100 y Intel se estancó en su momento con la versión 3.0 en sus Xeon y lo pagó bastante caro porque AMD les aplastó, bueno, de hecho AMD les aplastó en muchas cosas y lo pagó bastante caro, pero que sepáis que el uso profesional es un sector muy atractivo para los fabricantes. Otras áreas, obviamente estéticamente más afinada, detalles únicos y partes disipadas de serie como MOSFETs, SSDs, chipset inclusive, además de la iluminación personalizable, que bueno, el tema iluminación ya es cosa de cada uno. Resumiendo, los materiales generalmente son mejores. Pasamos al tema soporte, otro punto muy complicado porque es normal pensar que cuanto más caro mejor. Por ejemplo, si me cuesta 300 euros seguramente el soporte será de 10 y será actualizada con mucha frecuencia. Desgraciadamente esto no es así. Imagina que eres un fabricante, vendes por ejemplo 1000 placas a 300 euros, pero también has vendido 8000 placas económicas por 50-70 euros y ambos modelos tienen el mismo fallo. Arreglarás en primer lugar las 8000 porque son más usuarios y por ende más quejas en Twitter si pasara algo. Entonces en este punto depende del fabricante, algunos son más pasotas que otros, depende también del modelo en concreto y las ventas del mismo. Ahora bien, ¿qué placa conviene a cada uno? ¿Vale la pena ahorrar para una placa buena? ¿Es un capricho o no? Como bien sabéis, la gama intermedia, es decir, la ubicada entre las caras y las baratas, como por ejemplo esta Asus ROG Strix B550F Gaming, si vaya nombres que le ponen, placa base que cuesta unos 200 euros y posee todo lo que uno necesita, buena estética, calidad general muy alta y se podría decir que casi es una placa premium, entrando en profundidad no bien, por eso es gama media, pero cuenta con ventajas que se acercan quizás más a la gama alta que a la gama baja, por lo cual estando la sección intermedia, porque hay gente que se compra el máximo socket a precios bastante altos y otros en cambio utilizan lo más económico. Pues muy sencillo, la placa base es un componente que en muchos casos la gente prefiere ahorrar porque la gran mayoría de usuarios necesitan lo mínimo, es decir, que soporte un Core i5, 16 GB de RAM o 32 como mucho, un NVMe generación 3 es más que suficiente a día de hoy y la GPU o categoría que más se suele utilizar en Steam son más bien de la gama media-baja. Vamos, que generalmente la gama baja en cuanto a placas es más que suficiente a día de hoy. Sin embargo, como bien sabéis, hay gente que quiere ir a la última por su trabajo y o jugar en resoluciones altas con la máxima calidad posible. Entonces, este público, que no penséis que es la mayoría, paga lo que sea necesario y evidentemente obtienen un producto de alta calidad, capaz de soportar cualquier CPU de su socket, más el extra de capacidad como he mencionado. ¿Merece la pena este gasto? Es una buena pregunta porque la respuesta implica varios factores. El primero, en realidad, poca gente necesita un equipo super top. Segundo, las limitaciones económicas de cada uno. Y último factor que pasa mucho últimamente es tomarte el PC como un capricho. Es como si te gustan los coches o las motos o ambas cosas y tienes tu vehículo el cual a lo mejor no necesitas a diario, pero si disfrutas mejorándolo, pues los PCs se han convertido en el capricho de muchos y es comprensible porque, como bien sabéis, cada uno tiene su ocio. Vamos, que resumiendo, generalmente no necesitas una super placa. De hecho, como mucho, una gama intermedia es perfecta. Así que bien amigos,
Espero que os haya gustado este vídeo. Por favor, comparte tu opinión en la caja de los comentarios sobre este tema tan delicado que a muchos les causa curiosidad. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo.